orgullo argentino quiero expresar con este recinte que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor y no seré yo quien lo olvide, no. Bueno, una nueva emisión de Renacimiento Nacional. Tengo una pregunta que hace un compañero de la provincia de Chubut, que se llama José Carlos, ¿no? Pregunta, bueno, dice varias cosas y bueno, tiene unos conceptos un tanto elogiosos y algunas críticas y pide algunas precisiones, ¿no? Sobre todo pregunta por alguna gente que, concretamente, por la opinión que nosotros tenemos sobre gente que propone alianzas con Estados Unidos, con Israel y demás. Bueno, naturalmente que tenemos nosotros una opinión negativa de eso. Para nosotros hay que unir América y el camino de la República Argentina pasa por los BRICS. No significa esto que los BRICS sean la panacea, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, etc. No son la panacea, pero son el ámbito a través del cual sacudimos la dominación colonial o neocolonial y abrimos la perspectiva de un nuevo nomos de la tierra. El que no entienda esto está perdido. Eso en primer lugar, ¿no? Luego nos preguntan por la cuestión electoral. Insistimos, el que quiera presentarse a elecciones, bueno, que lo haga, eso va de suyo. Pero a nuestro criterio primero hay una tarea de clarificación. Como decía el general Perón, las revoluciones tienen 4 etapas, ¿no? Una etapa doctrinaria, una etapa de toma del poder, una etapa dogmática y una etapa institucional. Hoy día tenemos que rediscutir cuestiones esenciales que hacen a la etapa doctrinaria. No pudo haber Revolución Francesa, decía el general, sin los enciclopedistas, sin Rousseau, sin toda esa gente. No pudo haber Revolución Rusa sin un marxismo teórico e ideológico. Para retomar el camino de nuestra Revolución Nacional Justicialista, no solo tenemos que recurrir a los viejos textos, sino que tenemos que comprenderlos como fueron comprendidos en su momento, no solo como enunciación de fines y de objetivos, sino también de problemas, porque uno dice soberanía política, independencia económica y justicia social, y eso abre un campo de problemas. No es solamente una enunciación voluntarista, ¿no? Y nosotros de algún modo consideramos que la fase más importante del desarrollo del pensamiento político y operativo en nuestra América, en nuestra Iberoamérica, se dio con el denominado populismo de los años 40 y 50. Por supuesto, a nuestro criterio, la expresión más alta fue el general Perón, pero hubo otras expresiones. Getúlio Vargas, por ejemplo, en Brasil, en Chile, Carlos Ibáñez del Campo, quizá algo del MNR en Bolivia. Bueno, antes, en los años 40, Radepa, Razón de Patria, ¿no? De Gualberto Villarruel, El presidente colgado, un libro famoso del gran escritor boliviano Augusto Céspedes. Gualberto Villarruel convocó al primer Congreso de Pueblos Indígenas de Bolivia. Él no quería separar Bolivia en 20 naciones ni nada de eso. Lo convocó con sinceridad para que sean parte de la polis, por así decirlo. Y lo colgaron, unos y otros. Entonces nosotros abrevamos en ese verdadero nacionalismo popular, por llamarlo de un modo, ¿no? en ese pensamiento popular, en esas prácticas, porque no es que pensamos, creemos, no, sabemos que el camino
para que Argentina y para que los países de América se proyecten en el mundo, mejoren sustancialmente las vidas de sus comunidades, tiene que tomarse como punto de partida ahí a donde llegó la antorcha. Y la antorcha de la guerra de la independencia llegó en su nivel más alto en esos grandes movimientos y en esos grandes pensadores orgánicos de los años 40 y de los años 50. Para la Argentina, naturalmente, el general Perón y Eva Perón, pero para toda América, como he nombrado, estas figuras son absolutamente esenciales, ¿no? Como en Colombia, Eliezer Gaitán también, que fue asesinado. Esa es nuestra línea. Nosotros no somos de izquierda ni somos de derecha. Tenemos fines, grandeza de la patria, felicidad del pueblo, justicia social, y tenemos en el medio un largo camino por desarrollar en función de esa lucha, que es la lucha del pueblo y que es la lucha de la patria. Muchas gracias. Y no seré yo quien lo olvide, no. Bueno, una nueva emisión del programa Renacimiento Nacional. Hoy, bueno, como siempre, tenemos un invitado muy especial. Todos nuestros invitados lo son. Hoy nuestro invitado es chileno, se encuentra en Chile y la entrevista va a ser por Zoom. Es Carlos Videla. Carlos Videla es un autor prolífico, ha escrito una cantidad muy importante de libros, La agonía de Polemos, yo tengo aquí, El funcionalismo de Guillermo Izquierdo Araya, Rebelión en la Patria Grande. Bueno, hoy día está escribiendo por publicar en breve un libro crítico sobre la globalización. Debo decir que él es fundador y director de contenidos culturales de la editorial Ignacio Carrera Pinto, que ha tenido bueno, la generosidad de editar mis libros sobre Clausewitz y radiografía política, y que edita a muchos autores muy importantes como bueno, Alain de Benoit, Dugin y muchos otros, de los cuales ahora me estoy olvidando. Desde ya es un honor estar con Carlos Videla. Un gusto, Videla, saludarte. Hola Pablo, no, el gusto es mío, muchas gracias. Carlos también. Bueno, así que aquí disponible para lo que gusten. Bueno, vos en el libro Rebelión en la Patria Grande, ¿no? Lo voy a mostrar el libro, pusiste en la tapa al general Perón, sí, y desarrollaste una cosa muy importante, a la que te pido que comentes, que es el nacionalpopulismo, bueno, llamado así, en Iberoamérica 1924-1955, coincide con la caída del general Perón, del gobierno, claro, el derrocamiento. Claro. Y ahí encontrás, en ese pensamiento nacional, popular, comunitario, revolucionario, genuino, encontrás muchas cosas que te parecen importantes para nuestra Iberoamérica, para nuestra América. Sí. Quisiera preguntarte sobre eso y que vos nos digas al respecto. Sí, claro. Bueno, mira, ese libro tiene su origen en conversaciones con Juan Pablo Vitali, la verdad. Así comenzó la idea de escribir ese libro. Él me comentaba a través de distintos personajes en la historia de nuestro continente que tenían una visión más o menos común. Me hablaba el doctor Francia y autores y personajes que yo, la verdad, no conocía. Y así me fui dando cuenta de toda una serie de ideólogos y políticos que han estado luchando por un continente, digamos, independiente, realmente independiente. Y ahí, en esta investigación, me di cuenta que hubo un periodo en la historia de nuestro continente donde coincidieron todos.
que fue en los años 50, especialmente el año 52, me parece, que realmente todos los países iberoamericanos, o prácticamente todos, tenían un presidente de corte nacional y popular y que tenían además, todos coincidían en una visión de una patria grande soberana, en el fondo. Un proyecto continental y de las distintas naciones que no era ni marxista y tampoco era, digamos, de corriente liberal. Tenían matices entre todos ellos, pero en general tenían básicamente una visión bastante común, nacionalista, patriótica y de modernización social, se podría decir. Y en el año 52 coincidieron increíblemente, o sea, Pérez Jiménez, ¿cómo se llama? Perón, está Ibáñez, Getúlio Vargas y en muchos otros países. Entonces, yo creo que fue la internacional de la espada, le decían, porque coincidentemente casi todos habían sido militares, o eran activos o estaban en retiro. Todos tenían esta visión nacional y popular, todos tenían un ánimo de integración continental. Así que fue, yo creo, la última gran oportunidad que tuvimos de haber generado un proyecto geopolítico y nacional en el continente. Ya después de eso vienen una serie de golpes de Estado bastante sospechosos de cuáles son los orígenes, y se va perdiendo eso, porque ya después lo que hubo, los gobiernos militares de los años 70 es otra cosa, otra corriente política, no tiene relación con lo que se dio en esta que yo llamo la rebelión de la patria grande. Y vos encontrás doctrinariamente en un libro que a mi criterio es muy importante como aporte para Chile mismo, digamos, y estas crisis recurrentes que ha tenido Chile. Vos sabés que yo estoy muy vinculado porque he estudiado en Chile en una etapa hace ya varios años, y cada tanto veo una explosión de algo, una explosión de estudiantes, una explosión de mapuche, una explosión un poco más grande, social, etcétera. Pero en el pensamiento de Guillermo, en tu libro, El funcionalismo de Guillermo Izquierdo Araya, creo que es un libro, lo muestro, es un libro importante para los chilenos, porque hay, bueno, no voy a decir soluciones mecánicas, ¿no?, a problemas actuales, pero hay un estilo, un modo de pensamiento que es también un modo de desarrollo práctico que puede contribuir y enriquecer el debate político y las decisiones políticas. ¿Cuál es, a tu criterio, la actualidad de este pensamiento, sus perspectivas, sus posibilidades? Sí, mira, el libro de Izquierdo Araya yo lo hice justamente, también tiene, todos los libros que hago surgen de una inquietud del momento. Y como estábamos nosotros en todo este proceso constitucional fallido, me di cuenta de que ni uno de los dos, digamos, propuestas constitucionales, una muy de izquierda progresista, otra muy de derecha liberal, se salían de los marcos de lo que, en el fondo, de lo que es la teoría constitucional y política en general liberal y tradicional de Occidente, del demoliberalismo, digamos. Entonces, ahí encontré necesario, tanto para un sector de campo nacional como también a nivel de todo el país, estudiar opciones distintas, ¿te fijas?, a lo corriente. Y ahí rescaté la labor de Guillermo Izquierdo Araya, que es un pensador nacionalista que la verdad no es muy conocido para la importancia que tuvo en su época. Fue senador, fue líder de un movimiento bastante grande, el Movimiento Nacionalista de Chile, y después fue presidente del Partido Agrario Laborista, que fue en su momento, en justo esta época de los años 50, el mismo que estábamos hablando, en el gobierno de Ibáñez. Fue el partido más grande de Chile, tenía muchos senadores, tenía muchos ministros en el gobierno de Ibáñez, y por lo tanto Izquierdo Araya, como senador de ese periodo y presidente del agrario laborismo, fue una figura con mucho poder.
que siempre luchó por tener una alternativa al demoliberalismo. Y él buscó en las teorías, digamos, lo que él llama funcionalismo, que es una especie de corporativismo chileno, Ajá. que cada cierto tiempo, como tú dices, va digamos, implosionando. O sea, viene el debate político de los partidos y termina siempre eso en, eh, en- en un sistema trabado que finalmente no puede avanzar, de peleas entre partidos políticos y finalmente en crisis. Hizo crisis en los 70, hizo crisis ahora, y nunca hay soluciones, no se llega a muchas soluciones. Y Izquierdo Araya, por lo tanto, teorizó sobre un sistema alternativo, que lo teorizó durante muchos años, así que al principio tuvo como referencia lo que pasaba en Europa, los sistemas de representación alternativos, investigó mucho lo que él decía el sovietismo y el fascismo, lo estudió en profundidad como alternativas a la hegemonía, digamos, demoliberal. Eh, y ahí con los años fue en el fondo, generando un sistema propio que le puso funcionalismo. Y que creo que es interesante debatir y que la gente se dé cuenta que hay alternativas. No se trata de copiarlo, por supuesto, porque ya tiene 100 años los escritos de Izquierdo Araya, pero ver de que hay alternativas, se puede pensar un sistema político que no solamente considera a los partidos políticos, sino que le dé representación a fuerzas también orgánicas, a cuerpos intermedios. Hay formas de hacerlo. La representación no se ve menoscabada por eso, y creo que vale la pena rescatar todas estas teorías, estos esfuerzos intelectuales, y ver si se pueden actualizar y qué cabida tienen. Y, por ejemplo, nada de esto se habló en todo digamos, el- en todos los debates constitucionales, nunca salían de ese margen liberal, se puede decir, o liberal progresista, liberal, te fijas, social, o liberal de mercado. Siempre estuvo en esos dos extremos. Por eso se veían tan extremas esas dos posiciones, pero realmente no salían de digamos, un sistema que está ya arrastra, igual que hace 100 años, arrastra un desgaste importante. ¿Cómo evaluás, ya que tocaste el tema del proceso constituyente chileno, que ha tenido marchas y contramarchas, digamos, cómo evaluás ese proceso? Voy a empezar por lo siguiente, tanto del estallido de octubre del año 19, ¿verdad? Eh, como su continuidad en proceso constituyente. ¿Qué caracterización, qué evaluación haces al respecto? Mira, la verdad que todavía no llego a una conclusión muy clara al respecto, porque ha sido muy confuso, la verdad. Eh, tiene como múltiples niveles, así que no me queda claro, pero sí coincido con el libro en términos generales que sacamos, que tú colaboraste, que esto es una crisis profunda, que yo creo que todavía no decanta, y, y que tiene múltiples variables, tiene un desgaste del sistema político, tiene un desgaste de expectativas sociales, tiene probablemente factores de intervención política extranjera, política interna, así que es complejo, ¿no? A nosotros nos dejó, no hemos logrado tener un juicio, digamos, acabado de lo que pasó. Y la verdad que yo no he querido meterme 100% a tener una opinión completamente clara de ese tema. Así que coincido con las perspectivas que hubo en el libro Crisis Institucional Chilena, donde tú colaboraste. Creo que ahí se tocan varios aspectos importantes que hay que considerar para un tiempo ya próximo, quizás, dar un balance final de todo eso. ¿Y el proceso constituyente, cómo continúa, cómo está, cómo lo ves? Yo creo que estaba muerto, que ya no hay fuerzas, ganas, a nadie le interesa.
Ahora estamos en una crisis, se puede decir, de seguridad muy importante, que, que ha trasladado, digamos, la urgencia a eso. Nos tomó muy por sorpresa, ha sido explosivo realmente eh, este tema de la cantidad de muertes y de luchas entre bandas que ya se ven. Este mes, en agosto, hubo 30 asesinatos entre bandas en Santiago, una cosa inédita. Así que se puede decir de que en este momento, así como hace 5 años el viento político corría a favor de que era una izquierda de justicia social, ahora parece eso ya no importar tanto y el viento está corriendo a favor de posiciones más duras a nivel de delincuencia. O sea, se puede esperar de que le vaya bastante bien por ejemplo, al Partido Republicano de José Antonio Kast, porque encarna, no sé si correctamente, pero encarna esa visión de mano dura, de arreglar el tema de seguridad. Así que, no, temas constitucionales yo no los veo que vayan a estar de nuevo en la prioridad política hasta un buen tiempo más. Correcto. Ahora, Carlos, vos has sido fundador y sos director de contenidos de la editorial Ignacio Carrera Pinto, que es una editorial muy importante en cuanto a temas, autores, etcétera. ¿Eso interactúa con otros elementos? Pienso, por ejemplo, históricamente, vamos a decir, el Partido Comunista y el Partido Socialista de Chile fueron muy fuertes en la política y en la cultura. No tiene nada que ver con el Partido Comunista y Socialista Argentino, que fueron barridos en los tiempos ya del peronismo, desapareció, digamos, no es que fueron barridos porque fueron aniquilados, es decir, fueron vaciados de contenidos prácticamente, ¿no? ¿Cómo se lleva la editorial? ¿Qué es la editorial? ¿Por qué el proyecto editorial? ¿Cómo se lleva con otros, bueno, quizá actores, ¿no? de la vida intelectual, política chilena? Mira, la editorial la creamos junto a Erwin Stock para llenar un vacío. Nosotros veíamos un vacío de un pensamiento nacional. No, por distintas razones en Chile en las últimas décadas no existió digamos, un lugar donde se renovara el pensamiento nacional chileno, que quedó bastante mal traer en los 80, en los años 70 y 80. Muchos nacionalistas apoyaron el gobierno militar en una primera instancia y trataron de hegemonizar ahí digamos, el programa político, pero fueron desplazados y de alguna forma también fueron bastante neutralizados. No hubo mayores instancias en esos años. Perdón. Entonces, no hubo pensamiento de ese tipo, digamos, de un pensamiento nacional como había sido en las décadas anteriores, con muchas revistas, muchos autores, como que se fueron a los cuarteles de invierno todos los viejos próceres. Trataron de no interferir al principio por respeto, para ver qué pasaba, después se fueron defraudando y quedó en nada. Y la verdad que cuando en los años 90, por ejemplo, no habían referencias, había muy poco. Estaba, por ejemplo, la Ciudad de los Césares, pero que buscaba, era un pensamiento muy de vanguardia, y aparte que salía 2 o 3 veces al año. Entonces, pensamos que había un vacío de rescatar las antiguas figuras, de rescatar, digamos, el pensamiento nacional, que hay que enmarcarlo en los nuevos tiempos. Ahora estamos en un desafío que tiene que ver con esta clivaje entre globalista y soberanista. Eso es real, eso ha modificado en muchos sentidos el pensamiento nacionalista o el campo nacional de décadas anteriores, porque el contexto histórico igual lo iba moldeando. O sea, la Guerra Fría efectivamente de alguna manera moldeó lo que era el nacionalismo chileno, hizo que, no sé, ciertas corrientes se pusieran antisoviéticas. Bueno,
o muy anticomunistas, en fin. Y la dicotomía actual también. Entonces, la editorial no solamente quiere hacer un rescate del pensamiento nacional, sino que también entregar ciertos insumos para poder actualizarlo según los tiempos que estamos viviendo. De ahí la importancia, por ejemplo, de editar a Lande de Noa, o a Dugin, o a Fusaro, que son autores que están analizando los tiempos que corren, ¿te fijas? Y eso entroncarlo con, por ejemplo, Rescate Guillermo Izquierdo Araya o otros que pretendemos hacer. No es fácil la labor editorial, se requiere muchas manos, hay que transcribir texto, hay que traducirlo. Ni siquiera es fácil conseguir los derechos en Chile. A nosotros nos gustaría editar un montón de autores chilenos, rescatarlos, pero muchas veces nos topamos con problemas, incluso como a quién le pedimos los derechos, ¿te fijas? Para poder Nicolás hacerlo. Palacios, por ejemplo. Claro, claro. No, Nicolás Palacio está con derechos caducados, eso se podría hacer, pero todos los que fueron más bien de los años 30, 40, 50, 60, no es fácil ubicar a los parientes, ver que te dejen, transcribir los textos, entonces es una labor bien complicada. Hacemos lo que podemos y ahí estamos, tratando de combinar pensamiento nacional con todo esto que te digo que es el pensamiento soberanista internacional que ciertamente está cambiando digamos, los parámetros, porque ya, digamos, cualquier pensamiento nacional tiene que ponerse en el contexto de lo que está pasando en el mundo. A propósito de eso, Carlos, sé que estás escribiendo, trabajando sobre el tema de la globalización y sobre aspectos de la globalización que permanecen desconocidos u ocultos para el gran público, ¿verdad? Para el gran público y para otros públicos. ¿Qué nos podés decir de lo que encontraste? Que me pareció bien interesante en eso. Bueno, mira, lo primero lo primero que hay que decir de este tema, que ya terminé de hacer un texto que me salió bien largo, la verdad, porque hay mucha información, es que esta dicotomía entre globalista y soberanista es real. O sea, hay gente que la pone en duda, dicen que no es tan importante, hay sectores de izquierda que dicen que es una forma de tapar, digamos, los verdaderos conflictos de clase, o gente a la derecha que dice que tampoco es tal, que en verdad esto del globalismo es un nuevo marxismo y nada más, pero la verdad es que es un conflicto real que está siendo estudiado por muchos politólogos, hay, te diría, miles de libros sobre el tema, no está en primera plana, pero no está para nada oculto. Hay un gran consenso de que esta dicotomía, este clivaje entre globalista y soberanista es real, es lo que se está hablando en todos los, digamos, en los organismos internacionales, en las academias, y tiene que ver con que la revolución de la globalización fue tan amplia y tan importante que, como todas las revoluciones políticas y sociales, especialmente la última, la anterior a esa, que fue la industrial, la revolución industrial y la gran era capitalista, generó una gran conmoción y generó ganadores y perdedores. Generó ganadores y perdedores que o se vieron beneficiados por la globalización o se vieron amenazados. Y eso tendió a generar agrupaciones políticas. Entonces, a la larga, la globalización como fenómeno no político, sino que como fenómeno, se puede decir, de las comunicaciones, de integración mundial, sí generó campos políticos. Eso es inevitable, eso es real. Y campos políticos entre gente que se ha sentido muy beneficiada y que quiere profundizar el proceso, y gente y países que se han sentido, digamos, dejados por los beneficios, y que también se empezaron a agrupar, y esas agrupaciones a ambos lados fueron creando un pensamiento que se puede llamar globalista y otro pensamiento que se puede llamar soberanista, que no es
no son producto de un gran libro, un gran teórico. Esto es una cosa que está siendo llevada a cabo por muchas personas. Y en el Ahora, Carlos, disculpa que te interrumpa, pero la globalización como fenómeno, ¿no? Tiene ciertos mecanismos a través de los cuales, por ejemplo, normas ISO, todo este tipo de cosas, sí. que parecen como si estuvieran caídos del cielo, pero en rigor los mantiene alguien, ¿no? Y benefician algunos intereses y perjudican a otros, ¿o no? Pregunto. Claro, exactamente. O sea, yo haciendo esta investigación me di cuenta que acá hay un entramado que está bastante bien organizado. Si bien, a ver, te explico de otra forma para que se entienda mejor. El proceso de la globalización, y en el fondo, digamos, los sectores que se han sentido beneficiados han ido creando esta ideología del que se puede llamar globalismo. Esta ideología tiene dos áreas, digamos. Una que viene del liberalismo de mercado, que pretende hacer una integración total de los mercados, y que ahora último, en los estudios académicos, se llama globalismo de mercado. Por otro lado, viene toda la parte liberal social, que los académicos lo han llamado globalismo de justicia. Justicia social, pero en inglés le dicen eh, solamente globalismo de justicia. Y esos dos se terminaron sintetizando y fueron generando lo que se llama la gobernanza global. Sí. ¿Ya? La gobernanza global no es el gobierno mundial, que es un anhelo que todavía al cual no se ha podido llegar, y yo creo que ya no se llegó, porque la reacción, digamos, soberanista es muy grande, ya se llegó al conflicto abierto, entonces es muy difícil. Pero en un momento la idea era hacer un gobierno mundial para que administrara, digamos, la integración de los mercados, digamos, la síntesis en un solo sistema político que, bueno, todo esto tiene como te decía, un origen liberal, así que, digamos, ¿Quiénes impulsaron el gobierno mundial? ¿La Trilateral Commission? digamos, tres niveles para entender el globalismo y la gobernanza global, como se llama. En el primer nivel están más bien los países y las fuerzas estatales, atlantistas y angloliberales. Ellos son la primera, digamos, el primer frente, la primera gobernanza, como se le llama. A través de todas las instituciones, de la gobernanza europea, a través de la OTAN, a través del gobierno norteamericano, la mancomunidad británica. Bueno, hay una serie de organismos que lideran esa primera gobernanza, esa primera, digamos, empuje de los valores del globalismo liberal, porque el globalismo tiene ese origen liberal. Después viene un segundo frente, que es lo que se llama el sistema ONU y el sistema Bretton Woods. Ahí son una serie de agencias y de organizaciones, también tienen el mismo, se puede decir, origen, o más que origen, sustento ideológico liberal, decía de síntesis del liberalismo de mercado y liberalismo social, que ahí hay un entramado enorme. Bueno, y como tercer se podría decir, en el fondo, escalón de la gobernanza global, están los que se llaman los stakeholders, que son un término que se está ocupando mucho ahora en todos estos estudios de gobernanza global, privada básicamente. Es como el rol que cumplían antes las ONG, ahora les dicen stakeholders, porque ya no son tan sin fines de lucro, ahora hay bastantes organizaciones con lo que algunos autores llaman, ayudan a pensar a la gobernanza, porque hay que entender de que la segunda gobernanza global, o sea, el sistema Bretton Woods y el sistema ONU, con toda su agencia, actualmente funcionan o se fundaron con la idea que fueran instancias multilaterales, donde cada estado mandara su representante en un sistema internacional basado en reglas, ¿verdad? Entonces se mandaban a los representantes y ahí se generaban las políticas internacionales, se discutía, pero el globalismo o
el sistema de gobernanza ha ido dejando de lado la participación gubernamental, ha dejado de lado la instancia multilateral y ha ido potenciando lo que son las partes como más ejecutivas de todos estos órganos. O sea, el Consejo Ejecutivo, ¿te fijas? Y dejando de lado la participación de los estados. Entonces, ¿cómo lo reemplazaron? Con estos stakeholders. Son los stakeholders los que van diseñando las políticas globales, los que van diciendo, mira, no sé, hay que hacer un pacto global, acá está el borrador de la ley internacional, le llega a una agencia, por ejemplo, de la ONU, y ahí reúne a todos los representantes, pero ya con todo hecho, y les saca prácticamente la firma. Por ejemplo, con nombre y apellido, digamos, de organización, ¿cuáles serían estos stakeholders? Es que son miles Algunos, de... la Soros, Bueno, por ejemplo. el más conocido y célebre y antiguo y que generó la matriz, el Consejo de Relaciones Internacionales. Ese es como... Pero ahora son muchos, son prácticamente desconocidos. Por ejemplo, la normativa ISO. Bueno, estas son una serie de organizaciones que son agencias, son centros de pensamiento, son empresas de normalización, de estandarización. Algunas son enormes, otras son simplemente personas que en el fondo hacen eso. O sea, estudian el impacto ambiental, los problemas ambientales, generan borradores que llegan a manos de la ONU, al sistema ONU, generan también los borradores de los acuerdos internacionales, son lo que le llaman policy makers, o sea, ya son los que ellos mismos hacen las leyes internacionales, o los borradores que después llegan a la ONU y con sello ONU se llevan a un consejo para que lo aprueben los países, porque todavía está, de todas maneras, todavía sigue como fachada esa instancia, ¿te fijas? Pero estos stakeholders hacen todo, y después son los encargados de fiscalizar, de dar los sellos, de dar las certificaciones. Carlos, Bueno, vos sos un atento lector de Carl Schmitt y no se te escapa que esto que aparentemente es neutral, este tipo de administradores, de gestores de la globalización, en rigor tiene un sesgo político claro, marcado, o forma parte de un proyecto político no muy explicitado por ellos, sobre todo. ¿A quién benefician? ¿A quién perjudican? ¿Se puede decir con fundamento? Sí, o sea, como te digo, toda la gobernanza en sus tres etapas, en sus tres escalones, ya sea la de los países atlantistas, el sistema ONU, Bretton Woods y los stakeholders, todos obedecen y lo dicen muy abiertamente al proyecto liberal anglosajón, digamos, basado en los principios del individualismo, el universalismo, los derechos humanos vistos desde esa perspectiva, el libre mercado, integración de mercados globales, no hay ningún ocultamiento. Todos están muy alineados ideológicamente. Si bien es verdad que, por ejemplo, se podría decir, los globalistas, ya englobándolos a todos, que muchos de ellos a mucha honra se llaman globalistas y les da lo mismo, no es algo malo para ellos. En los detalles hay variaciones y todavía el proyecto no está del todo definido. Es decir, por ejemplo, mientras haya una integración global de los mercados y no hayan estados que de alguna manera impidan eso, y hay una gobernanza global económica o una gobernanza global financiera que pongan las reglas, a ellos no les importa si el sistema tiene, por ejemplo, más resguardos, más regulación o menos regulación. El tema principal no es ese. El tema principal, por ejemplo, después de la crisis del 2008, sí se generaron la gobernanza global, en su subgobernanza global financiera, sí generó bastantes organismos de control. O sea, esto no significa, te fijas, que sea necesariamente ultra desregulado. Lo que a ellos les importa es que, más que si hay más control o menos control, o el capitalismo más, digamos, salvaje o con rostro humano, lo que les importa es que sea global,
que sea realmente global y que esté en manos de una gobernanza supraestatal. Mientras sea eso, hay variaciones. Carlos, esto que el general Perón llamaba la sinarquía, digamos, que no es una secta de gente con la cara tapada gobernando Sí. de una cueva, sino es decir, la confluencia de poderes que aparentemente están dispersos, confluyen, ¿no? En aquel entonces ya, y que vos estás haciendo una verdadera radiografía del tema. Tiene, bueno, por un lado el dominio sobre el mundo, ¿no? Y sobre los pueblos, pero por otro lado evidentemente tiene que tener enemigos, ¿no? Estados, además de los intelectuales y demás, Sí. estados, pueblos. ¿Quiénes serían los enemigos de esto? ¿A quiénes directamente esta gente trata de ahogar y reducir a sus límites, es decir, aniquilar? Bueno, efectivamente todos los que estén en contra de lo que se llama la gran sociedad, que es esta gran, digamos, sociedad mundial, aldea global, que no es cualquiera, porque, por ejemplo, el Islam también pretende una cosa así, ¿te fijas? Pero con otra ideología, con una cosa religiosa y política. Pero este proyecto liberal, globalista de la gran sociedad, todos los que se opongan son enemigos. Karl Popper lo dice muy bien. Todos los que se opongan son enemigos. Enemigos pueden ser países, partidos políticos, movimientos intelectuales. Ahí da lo mismo, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido, para analizar lo que se llama soberanismo, que es un término también muy amplio, yo lo separo en el libro en dos partes. Uno son los estados soberanistas, que son los que están haciendo la pelea geopolítica, se podría ¿Cuáles decir. son para vos? Nombralos. ¿Cuáles No, serían? es China, Rusia, la India también, Hungría, Irán. Y ese punto es importante porque, eh, a ver, en la corriente soberanista todavía hay muchas variaciones, ¿te fijas? Hay gente, por ejemplo, y lo que se ha notado últimamente porque, a ver, hay gobiernos soberanistas y hay estados soberanistas, también hay partidos políticos soberanistas en los países justamente donde no gobierna el soberanismo, se podría decir, principalmente en Europa. En Europa hay muchos partidos soberanistas, eh, pero que últimamente con el tema de la guerra de los atlantistas contra Rusia, porque eso es, se han ido perdiendo un poco y han resurgido en esos partidos, por ejemplo, las tesis occidentalistas, de tratar de ver que su lucha es una lucha por Occidente. Y ahí se confunden un poco, ¿te fijas? Ahí el que tiene muy claro es Alain Denois, que él tiene una posición, el que llama comunitarista, que no es occidentalista, y por lo tanto él sí ve y sí se alinea con los poderes, digamos, con estos estados. ¿Te fijas? Primero, esta lucha contra los poderes geopolíticos globalistas, y después estarán las diferencias entre los distintos tipos de política interna de estos gobiernos. Pero aquí claramente la lucha la está haciendo China, Rusia, la India, Irán, estos países que no solamente son soberanistas porque están en contra digamos, de este proyecto liberal global, sino que también ellos, al enfrentarse ideológicamente al globalismo, han empezado a adoptar se puede decir, una ideología de ingeniería inversa y han vuelto a revalorar los temas, ponte tú, incluso etnoculturales. Es increíble. El mismo China. Xi Jinping, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ha revertido tesis de lo que era la China marxista, por ejemplo, en cosas tan claras como antes la ley china decía de que una persona que adoptaba la nacionalidad, por ejemplo, francesa, o un chino que adoptaba, dejaba, obviamente perdía inmediatamente su nacionalidad. Bueno, Xi Jinping, con este nuevo pensamiento, estableció de que el gran pueblo chino son todos los chinos de sangre. No da lo mismo la nacionalidad que tengan. Son todos los chinos de sangre y que por
y es increíble, o sea, ha llegado a hablar cosas que bastante inverosímiles para lo que puede ser un pensamiento marxista. Sí, O sea, digamos, más bien de la tradición nacionalsocialista claro, que de la claro, o sea, tradición marxista. depende Sí, que sí. digamos, por la sangre, así dice, por la sangre china corre, digamos, la misión heroica, la misión, un montón de cosas que se podría decir poco racionales Sí, 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 sí. ¿te fijas? Y lo mismo ha pasado en otros países, en Rusia. En Rusia hay en este momento una gran polémica porque el gobierno ha estado ocupando un término que en ruso tiene digamos, dos variaciones, que en castellano no están, que una es el ruso, se podría decir, más bien étnico, descendiente, no sé, de los antiguos rusos, el Sí, de creador San de... Vladimiro, sí. Claro, exacto, creador de la cultura ortodoxa, y otro es el ciudadano de la Federación Rusa, que puede ser musulmán. Bueno, Musulmán, sí, sí. claro, han estado volviendo las tesis de que el ruso étnico-cultural es más bien el eje de la federación. Así que, y lo mismo por ejemplo, en Irán. Irán está revalorizando mucho su tradición persa. Persa, aria y Eh, persa, ¿no? claro. Entonces, te digo, este tema de revalorizar lo étnico, lo cultural, lo tribal, por eso yo al libro le puse eh, orden tribal contra gran sociedad. Primero, para no ponerle globalistas contra soberanistas, que hay muchos, pero aparte para tratar de mostrar una variación al tema. Así que eso digamos, esa revalorización está. Es importante decir que estos estados lo que quieren hacer no es destruir el sistema ONU o el sistema Bretton Woods, por ejemplo, sino que lo que quieren, y ellos no aceptan que se les digan poderes revisionistas. Ellos dicen, nosotros no somos revisionistas del sistema internacional. Lo que queremos es que vuelva a sus orígenes multilaterales, porque lo que se ha defraudado es eso, ya no son instancias multilaterales, ahora están en manos de la influencia de esta primera gobernanza, o sea, el poder atlantista, angloliberal, o en manos de los stakeholders, pero dejaron de ser. Y por eso han estado creando instancias paralelas, donde tienen una serie de reglas, por ejemplo, la Organización de Cooperación de Shanghái o los BRICS, donde digamos, no tienen un eje ideológico esas organizaciones, como si las de la gobernanza, que tienen que Claro, ser que liberales. las de la gobernanza, por ejemplo, le pueden dar las normas ISO a una empresa porque cumple los estándares ambientales, pero no dice nada si se lleva toda la riqueza minera de Argentina o Ya, de claro, Chile. Eso no dice nada. Es decir, no no, da claro, normas ISO para la sustracción de la riqueza que pertenece a un pueblo, finalmente, ¿verdad? claro, no. Bueno, estamos con Carlos Videla Briones y aquí me piden que hagamos un corte técnico de mitad de programa. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Carlos, te iba a preguntar si en el estudio que estás haciendo en tu libro tomaste en cuenta el componente científico-tecnológico, cómo impacta en toda esta reformulación de conceptos, de pautas culturales, sobre todo que se modifican no solamente a nivel cultural general, digamos, sino hasta individual por las redes sociales y todas esas cuestiones. Sí, en fondo el tema tecnológico es muy importante, pero no es tan controlado como uno piensa. A ver, la gobernanza global ha generado una serie de subgobernanzas: la gobernanza global sanitaria, la gobernanza global medioambiental, la gobernanza global financiera y la gobernanza global tecnológica también. Se empezó a desarrollar el fenómeno tecnológico, el fenómeno de las redes sociales, y inmediatamente la gobernanza que hace trata de generar una gobernanza del área, es decir, quitarle la administración de esto a los distintos países y empieza a generar normas globales al respecto. ¿Te fijas? Que van obligando a que, no sé, la inteligencia artificial no pueda dar ciertas respuestas, que toda la respuesta de toda esta o lo que se habla en las redes sociales esté de acuerdo a las normas y principios liberales de la gobernanza, ¿te fijas? A eso se dedica esta subgobernanza y en general la gobernanza global general, ¿te fijas? No, ese es su principal objetivo. Cuando se da un fenómeno, inmediatamente agarrarlo y generarle una gobernanza global, que la norme, que diga que está bien y que está mal, y que controle a través de certificación. Ahí volvemos a las tres, te fijas, a las tres etapas. Al tiro le aplica normativa, al tiro le aplica estandarización, al tiro le aplica ISO o qué sé yo, o certificados que permitan... Claro, funcionan hasta como mecanismos de censura o de lo que hoy se conoce como cancelación, sí, claro, ¿no? Sobre todo de las opiniones religiosas, por así decirte, en un caso concreto específico. Por supuesto, todo lo que esté fuera de la ideología, porque el globalismo es la ideología de la globalización. Todo lo que esté fuera de eso, claramente es censurado o ¿cómo se llama? O le quitan todo el respaldo, no permiten que se desarrolle. Lo mismo con la gobernanza global, que se genera todo este entramado, se generan todas estas normas internacionales que van, digamos, obligando al actuar de los países en una sola ruta. Así que ese es el principal objetivo de la gobernanza, generar gobernanza global. ¿Te fijas? Si es que yo no me meto en el libro, si es que la gobernanza global sanitaria quiere introducir un chip, o si es bueno o es mal, no tengo idea, eso es muy difícil de saber. O si la gobernanza económica quiere dejar a todos pobres, o si el gran reseteo no sé qué. Lo único que está muy claro es que quieren generar una gobernanza global. Mientras el poder esté en estas instituciones globales, por sobre los estados, hay matices. Pero lo importante es eso, controlar a nivel global. No sacar todo esto de las instancias multilaterales y que estén en la instancia ejecutiva de un poder, de un suprapoder, que todavía, como te decía al principio, no es un gobierno mundial. Si bien hay hay mucho estudio y le han dedicado mucho a cómo sería esa constitución mundialista y esa constitución del gobierno mundial, pero no se ha logrado y difícilmente ya lo van a lograr, no creo. Comprendo. Ahora, eso no le quita importancia y peso a la gobernanza como está estructurada hoy en día, que es un poco más caótica, pero tiene su lógica. Carlos, vos que estás analizando día a día la situación internacional, y bueno, no es ningún secreto que próximamente va a haber elecciones en los Estados Unidos y se enfrentan Trump con Kamala Harris, ¿no? Dicho sea de paso, quiero decir una cosita.
la renuncia de Biden y la asunción de la candidatura por Kamala Harris muestra la rapidez de las decisiones del sistema político estadounidense, ¿no? Acá en Argentina hay que soportar líderes políticos que ya no lideran nada, pero que tienen capacidad de atrancar, ¿no? Como el caso de la señora Cristina, por ejemplo. Y no solo ella, ¿no? Muchos otros. Macri. O Macri, bueno, en fin. Pero me refiero más bien a algo, digamos, vinculado a lo que alguna vez fue el peronismo. Te quería preguntar, porque veo mucha gente que habla muy bien de Trump o de esto o del otro. ¿Qué ves ahí en relación a esto? ¿Ves alguna diferencia o ves que es parte de lo mismo? No, mira, analizando bien el fenómeno de Trump, me di cuenta algo que es importante en esta conversación entre soberanistas y globalistas. Muchos dicen Trump es más de lo mismo porque en el fondo no es un revolucionario económico ni político, él es un liberal clásico, se podría decir, y él entiende el patriotismo en los términos liberales, ¿te fijas? Pero en esta dicotomía entre globalista y soberanista, él sí es un soberanista en el sentido de que cuando tú analizas su gobierno, le puso mucha cortapisa a la gobernanza, mucha. La verdad que la trancó, o sea, a la gobernanza global sanitaria, a la gobernanza global, qué sé yo, medioambiental, financiera. Realmente, como Estados Unidos es el país más importante de la gobernanza, lo que pasa ahí es fundamental. O sea, que un presidente mande gente que hostila a esos organismos internacionales, ya te genera un tremendo problema, y generó un tremendo problema real, es verdad. Incluso Trump hizo cosas muy poco conocidas, porque tú cambió la doctrina de seguridad nacional de Paul Wolfowitz, le cambió palabras que no son inocuas, o sea, él le quitó todas las palabras donde salía en la doctrina de seguridad nacional norteamericana, tenía que, no sé, tener una actitud activa y para promover los valores norteamericanos. Trump se la cambió, ponte tú, a algo bastante más suave, ¿te fijáis? A promover, pero no a imponer, y cosas así. Entonces, lo de Trump se ve poco, y te vuelvo a insistir, él no es un revolucionario económico, un revolucionario social, pero sí le puso bastante traba a la gobernanza, y para ello eso fue terrible, y es una pesadilla que vuelva a gobernar. Porque Estados Unidos es demasiado importante, no es lo mismo que, no sé, Bukele, por ejemplo. Ya está bien, pero es El Salvador. Claro, por favor. Sí, con Estados todo Unidos respeto. manda representantes muy importantes a los organismos de la gobernanza, y que sean hostiles a la ideología misma, digamos, como no liberal, pero sí a la ideología de la idea de una gobernanza por sobre las naciones, generó mucho caos. Eso fue una de las cosas que más me sorprendió esta investigación. Trump puede tener muchas cosas, pero es una pesadilla para el globalismo. Muy bien, muy bien. Bueno, ya en el tramo final del programa, nuestro tiempo es limitado como todo tiempo. Estamos con Carlos Videla, un gran intelectual, un gran pensador, lo sos, además un gran escritor, una verdadera máquina de escribir impresionante. Tenés muchos libros publicados. Invito a los amigos argentinos y a los amigos chilenos y de toda Iberoamérica a comprar los libros de Ignacio Carrea Pinto, y en particular a seguir los libros de Carlos Videla. Carlos, te voy a hacer una pregunta sobre vos, sobre tu autobiografía intelectual, digamos. Sos un gran intelectual, lamentablemente, por distintos motivos. No sé si lamentablemente, pero no sos un hombre de la academia, y eso también es una ventaja, en parte porque la academia mucha está encuadrada en esta gobernanza global, y entonces te da libertad de pensamiento. Pero bueno, ¿cuál sería tu autobiografía intelectual? ¿Tus fuentes, tu trayectoria? Yo algo sé porque te he leído algunos de los 10 o 15 libros que tengo, ¿no? Tuyos. Bueno, la verdad que, como tú dices, yo no soy de la academia, entonces me puse a escribir
de alguna manera, para llenar ese vacío que te decía que consideramos con la misma editorial. Las cosas que escribo son las que a mí me interesan y que busqué respuestas y no las encontraba, entonces dije, ya, voy a tener que analizar este tema. Y así he generado estos 10 libros, que son, cada uno me toma como un año, sobre temas que creo necesarios, y lo hago de forma bastante autodidacta. Hoy en día lo bueno es que Internet te permite acceder a un montón de material, no está todo publicado, y de dónde se podría decir que base lógica o intelectuales. No, son muy variadas, la verdad, de todo tipo. Me ha interesado por todo y tengo esa mucha avidez por saber más, ¿te fijas? Y no estuve nunca en una, se puede decir, en un centro de pensamiento, en una escuela. No, me ha tocado conocer a distintas personas, todos han influido, pero por lo mismo que te contaba antes, que en Chile en los 90, que es en el fondo el periodo de formación mío, yo nací en 74, entonces en los 90 fue el periodo más de formación y de ganas de ir generando una línea ideológica de pensamiento propia. Te fijas, del momento en que empecé a tratar de responder qué pensamiento político, qué pensamiento intelectual era el que me era más afín. No había nada, no había un lugar donde ir, no había escuelas de formación, no había escuelas de cuadro de ningún tipo, absolutamente nada. Así que algo puede tener de eso en, por ejemplo, ambientes relativos a la ciudad de los Césares, a los encuentros de la ciudad de los Césares, al ambiente que había en la casa de Miguel Serrano, que lo conocí, y que era muy interesante. Llegaba mucha gente, era mucha conversación, pero no había, se puede decir, una estructura de pensamiento, ni mucho menos. Era algo bastante más libre, habían inquietudes. En la casa de Miguel Serrano, por ejemplo, a pesar de, digamos, lo que él escribió, era un lugar que llegaba de todo, o sea, de poetas, de izquierda, de derecha, ex diplomático. Sí. La casa de Valparaíso, decís vos. Sí, claro. También y la de Santiago también. Peronistas argentinos como yo, tenía unos perros enormes, pero Sí. fui muy bien atendido por el poeta, ¿no? Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un honor contar con, como invitado del programa a Carlos Videla Briones, un intelectual de primerísimo nivel, un gran escritor, fundador y director de contenidos de la gran editorial chilena Ignacio Carrera Pinto. Desde ya, un fuerte abrazo, Carlos, y un abrazo a todos los amigos y camaradas de Chile. Igual por allá, Carlos y Pablo, muchas gracias. Un placer conversar con ustedes. Gracias. Un fuerte abrazo. No quiero expresar con este recinte que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide, no.